Hay ideas que se repiten tanto, pero tanto, que casi las damos por ciertas, y una de esas es la relación entre Estados Unidos y Venezuela. La narrativa que siempre escuchamos es que todo, absolutamente todo, se reduce a una sola cosa, el petróleo. Pero, ¿es realmente tan simple? Vamos a ver qué dicen los datos. Claro, este es el meme que vemos por todos lados, la frase que se repite en cada conversación sobre el tema. Y para ser justos, tiene su base histórica, ¿no? No es ningún secreto que en el pasado Estados Unidos ha intervenido por el control del crudo. La pregunta es si esa idea, ese paradigma, sigue siendo válido hoy. Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Para encontrar una respuesta, vamos a seguir esta ruta. Primero, vamos a desarmar el famoso mito del petróleo. Después, vamos a ver los datos duros, porque las cifras no mienten. Luego, analizaremos el estado actual de la industria, que es, básicamente, una industria en ruinas. De ahí vamos a explorar la que podría ser la verdadera crisis, la migración. Y vamos a cerrar con la vista panorámica en el tablero geopolítico. ¿Listos? Vamos a ello. Bueno, arranquemos con la primera parte, el mito del petróleo. ¿De verdad el oro negro es la principal motivación? Miren, aunque la historia nos dice que sí, que ha habido intervenciones por petróleo, el mundo de la energía y sobre todo el de Estados Unidos ha dado un giro de 180 grados. Y el gran responsable de ese giro tiene un nombre: fracking. Esta tecnología permitió destrabar unas reservas internas gigantescas. Tanto así que Estados Unidos pasó de ser un país dependiente del petróleo extranjero a ser un exportador neto. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Que el crudo venezolano simplemente ya no es una cuestión de vida o muerte para la economía estadounidense. Pasemos a la segunda parte, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a ver los números, que no mienten. Hagamos un análisis económico de esa supuesta riqueza petrolera, empezando por algo básico, la calidad de ese petróleo. Es que, y esto es clave, no todo el petróleo es igual. El de Venezuela es crudo extrapesado. Para que se hagan una idea, es un material tan denso, tan espeso, que es casi sólido a temperatura ambiente. Es carísimo de sacar y carísimo de refinar. De hecho, para poder moverlo por un oleoducto, hay que mezclarlo con otros petróleos más ligeros, que son más caros, los llamados diluyentes. O sea, no es llegar y llevarse. Ok, entonces, ¿de cuánta plata estamos hablando en realidad? Siendo súper optimistas, y después de restarle todos los costos operativos que son enormes, el beneficio neto de toda la industria petrolera de Venezuela rondaría los $4.000 millones al año. Y repito, ese es el escenario más optimista posible. Y este gráfico lo deja clarísimo. ¿Esos 4.000 millones suena a mucho? Bueno, si lo comparamos con los más de 5 billones, con B, de dólares de ingresos del gobierno de Estados Unidos, es una gota en el océano. No llega ni al 0.1%. Para un país con una economía de ese tamaño, es, económicamente hablando, irrelevante. Bien, vamos a la tercera parte. Porque, bueno, incluso si el dinero fuera interesante, hay otro problema, uno gigante. No es que se pueda llegar y simplemente prender los pozos y ya. La industria petrolera venezolana, seamos claros, está colapsada. La caída en la producción es brutal. Miren los números. En apenas 6 años, del 2014 al 2020, se desplomó. Pasó de casi 2.4 millones de barriles diarios a menos de 800.000. Es un derrumbe total. Pero lo peor no es solo la caída, sino que mucho de este daño es prácticamente irreversible. Cuando se pararon las operaciones, se dejó de inyectar gas y agua para mantener la presión de los pozos. La roca se dañó. El crudo extrapesado, como es tan denso, se solidificó dentro de las tuberías. Imagínense. Miles de pozos se cerraron mal a la apurada, causando daños permanentes. Entonces, la pregunta del millón: ¿cuánto costaría arreglar este desastre? Bueno, se estima que harían falta unos $100.000 millones y décadas de trabajo solo para reconstruir la industria. Para cualquier empresa o gobierno, esto no es un negocio fácil y rápido. Es una inversión gigantesca, muy arriesgada y a larguísimo plazo. La idea del saqueo de petróleo se cae a pedazos. Ok, si ya vimos que el petróleo no parece ser el gran premio, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que realmente mueve las fichas? Y aquí es donde la historia da un giro total. Entramos en la cuarta sección,
la que bien podría ser la verdadera crisis desde la perspectiva de Washington, la migración. El colapso de Venezuela ha provocado un éxodo masivo, uno de los más grandes de la historia reciente en el continente. Las primeras olas eran de gente con recursos, con capital, pero las olas más recientes son de personas desesperadas, con casi nada, que se lanzan a viajes peligrosísimos. Han llegado a transformar barreras naturales, como la selva del Darién, en una especie de autopista de migrantes hacia Estados Unidos. Y aquí está el nudo del asunto, lo que hace esta crisis migratoria diferente para Estados Unidos. A diferencia de lo que pasa con migrantes de México, por ejemplo, donde hay acuerdos para deportaciones rápidas, con Venezuela la situación es otra. Desde que se rompieron las relaciones diplomáticas en 2019, se creó un vacío legal. Es casi imposible hacer deportaciones directas. Una vez que un migrante venezolano llega a suelo estadounidense, no lo pueden devolver. ¿Y qué pasa entonces? Que el problema deja de ser algo de la frontera y se traslada al interior del país. Ciudades como Nueva York, Chicago o Denver, que se autodenominan santuario, están viendo sus presupuestos y servicios públicos al límite. Esto convierte un tema de política exterior en un debate político y económico nacional muy, muy intenso. Y bueno, para terminar de armar este rompecabezas, nos queda la última pieza, una que nunca falta, el tablero geopolítico. Porque más allá de la economía y la migración, siempre hay un juego de poder. Claro, uno podría pensar, pero Estados Unidos está ahí para que no se metan China o Rusia. Pero a ver, ¿qué tan real es esa amenaza? China se enfrenta a los mismos problemas logísticos y de infraestructura que cualquiera. Para Rusia, seamos sinceros, Venezuela no es una prioridad. Y Irán tiene sus propios problemas internos, que son enormes. Su influencia allí es bastante limitada. Por eso, hay una explicación que empieza a sonar mucho más lógica, y es la que vemos aquí. Que quizá estemos ante una movida en el tablero, un golpe sobre la mesa, para dejar claro quién manda en el continente americano. Una forma de decir, aquí, en esta región, las reglas las pone Estados Unidos, no China ni Rusia. Es reafirmar su esfera de influencia. Entonces, al final, ¿con qué nos quedamos? ¿Se trata de un simple interés económico por el petróleo? ¿Una historia que, como vimos, no se sostiene con las cifras? ¿O es algo mucho más complejo? Una mezcla de una crisis migratoria con un impacto político interno brutal y una jugada de poder para reafirmar el dominio en el hemisferio. La realidad, como casi siempre, es mucho más complicada que un simple meme. Ojalá este análisis haya servido para aclarar un poco el panorama. Si les interesan más explicaciones a fondo como esta, los invitamos a suscribirse a Genio Cotidiano. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.